Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles lo que ha pasado o lo que está pasando este último día de febrero, 28 de febrero, de febrerillo loco que se decía antes. Bueno, lo más relevante, la verdad es que muy relevante, son las actividades del diputado socialista canario conocido como Tito Berni. Otra cosa, yo creo que ya se le conoce universalmente como Tito Berni. Esto se ha convertido en la principal amenaza que pende sobre Pedro Sánchez. Me consta que hay intensísimas reuniones en Ferraz y en Moncloa a propósito de escudriñar la actitud de los 15 socialistas, algunos eran diputados, alguna era diputada y algunos eran no sé qué cosas dentro del PSOE, que acudían a las comilonas de Tito Berni. La última de las cuales pues concitó tan solo a 5, pero son 5 que no necesariamente son canarios, como los 15, tampoco. Estas comidas tuvieron lugar en plena pandemia, cuando no podíamos salir a cenar, más allá de pequeños grupos muy reducidos, y teníamos que volver a casa con una hora de toque de queda. No sabemos si la observaron o no, porque bueno, pues eran reservados. A Tito Berni lo que le sobra es el dinero, hijo de la corrupción, de una corrupción, en fin, que recuerda bastante en muchos términos a la de los ERES de Andalucía. Quiero hablar de todo ello con alguien en Canarias, pues colaborador del programa y además persona que tiene mucho ojo con lo que puede acabar pasando en Canarias y en España con la corrupción del caso Mediador, que es el caso ya conocido de Tito Berni. Don Antonio Alarcó, senador del Partido Popular, cirujano, experto en trasplantes y docente de la medicina. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de Pues nada, saludarte. muy agradecido porque nos dediques algo de tu tiempo. Tenemos entonces que hay por lo menos 2 cenas, una con 15, otra con 5 diputados. Tenemos a un PSOE que dice que no creen que haya más casos de que alguno de esos que fueron a las cenas de Tito Berni pudiera, dice bueno, un destacado socialista, Pachi López, dice que no cree que ninguno de ellos se haya deslizado por el tobogán de la corrupción. ¿Cómo está sentando esto en Canarias y qué futuro le ve usted a este caso de Tito Berni? Bueno, primero, muy mal, muy mal. Es triste que Canarias esté saliendo a nivel nacional, yo creo que ya a nivel mundial, con un caso de corrupción como el que estamos hablando, que aunque haya presunción de inocencia y la tenemos, le está haciendo un daño enorme y hay un ambiente social muy triste, muy crispado. Y debo decir también que, claro, es que es un vodevil burdo que es el teléfono móvil que le han intervenido, porque encima ha sido muy torpe en la comunicación que ha hecho, tiene más de 66 gigas de vídeos, imágenes y fotos. Con lo cual, lo que estamos hablando de un material eh, informático, un material fotográfico terrible, y los que hemos tenido acceso a alguno, porque todo eso está recurrido por la magistrada, no solamente recurrido, está requisado y a la vez está secreto de sumario, los que han trascendido algunos, es algo bochornoso, algo que en castellano se diría que apesta. Con lo cual, triste, incómodo, y además encima dejando en tela de juicio a la actividad política, a los parlamentarios, que hay más de 15, según ha dicho él en declaraciones claras a muchos medios de comunicación ya. Y bueno, pues muy mal, en definitiva muy mal. Además se vuelve más triste si cabe cuando hay supuestamente implicados, y digo supuestamente implicados porque hay un secreto de sumario y la presunción de inocencia siempre la vamos a mantener, aunque digamos siempre tolerancia cero a la corrupción y que hay que llegar hasta el final. Un general de la Guardia Civil, que había conocido en Las Palmas de Gran Canaria porque había estado el jefe de los destacamentos de la Guardia Civil allí. En definitiva, un toto revolutum, Javier, absolutamente demoledor.
también parece ser que hay senadores o senadoras, y además, como he dicho, algo muy, muy serio también, es que esto lleva casi un año y algo, de Fitur del año pasado, lleva ya detectándose una serie de cosas que han trascendido a la prensa de alguna manera determinada y que está haciendo, como digo, un daño enorme. Ha Bueno, decretado el secreto sumario. Es llamativo que no se pidió, para que no hubiera destrucción de pruebas por la fiscalía, no se pidió que hubiera detención preventiva. A uno de ellos sí, al Tito no, con lo cual, bueno, estamos en lo que estamos. varias cosas. La primera, la juez instructora de este caso tiene fama de dura en Tenerife, tengo entendido, y yo que me alegro. Y el segundo asunto, esto no es la primera vez que sucede con un electo canario del Partido Socialista Obrero Español. En Gomera, el senador Curbelo, de apellido que no sé si son familia o no son familia, pero en cualquier caso ya dio que hablar y muchísimo, porque se corría las mismas juergas, traía a Madrid para ir a estas pues puticlubs con su propio hijo, y allí protagonizaba escenas pues de llegar a amenazar con una especie de, usted no sabe con quién está hablando, a un policía nacional. ¿Se acordará usted de eso, no? Pues sí, me acuerdo perfectamente, pero yo creo que pero no tiene la categoría de una trama, no es una banda, es Sí, una sí. persona en ese momento concreto y que, por cierto, salió absuelto al final. No hay ningún tipo de... Él dejó el Partido Socialista, creó un Partido Socialista Gomero y salió por mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Aquí la jueza que has dicho, primero, yo creo que todos los jueces en España mayoritariamente son gente muy seria y muy profesional. En segundo, esta jueza es una jueza que tiene fama de profesional, de seria y además que llega hasta el final con todas las consecuencias. Y ella fue la que dijo en el auto primero de detención y después que tendría que le pedía a la fiscalía que solicitara el ingreso inmediato en prisión y ahí hubo no cumplió, la fiscalía no dijo nada y está libre de todo tipo de cargos. Y efectivamente esto cada día se complica más, cada día hay la trama, hay mucha más trama. Lo que hemos hecho nosotros en Canarias, el partido al que me honro pertenecer y que soy senador por Tenerife, mi presidente regional lo que hizo es se personó inmediatamente en la causa para tener acceso directo, ha solicitado que se tomen medidas inmediatas políticas, ha solicitado un pleno extraordinario del Parlamento Canario. Hoy hay el Estado de la Nacionalidad, se está celebrando allí y también saldrá este tema y evidentemente se tiene que tomar medidas políticas profundas hasta el final. Lo que sí tenemos muy claro, Javier y todos los televidentes, es que llegaremos hasta el final. Sin juicios de telediario, con la presunción de inocencia siempre mantenida, pero dicho todo eso, todo lo que estamos hablando está hecho público por las mismas personas que están implicadas, llegaremos hasta el final, caiga quien caiga, con todas las consecuencias. Bueno, la cuestión es que aparte del comportamiento público muy reprochable, por cierto, muy hipócrita, porque no se puede estar en un partido que presenta leyes para prohibir la prostitución y ser uno de los principales usuarios. A veces uno reflexiona y dice, pero hombre, si tiene todos los mismos elementos en menor escala, espero, de lo que fueron los seres andaluces. Hay drogas, hay prostitución, hay expolio del dinero público y hay un mal uso y unas redes de tráfico de influencias y que proyectan una sombra de corrupción repugnante. Vamos a Sin ver, duda. entonces tenemos que hay incluso sospechas de que se producían algunas sanciones a gente del campo en Canarias, ganaderos, empresas ganaderas, etcétera, para que activaran el mecanismo de acudir al mediador pagándole y que luego se levantaran esas sanciones que yo me permito sospechar que algunas de ellas pudieran incluso ser falsas. Sí, sin duda. Eso era un modus operandi que tenía también. Es crear sanciones falsas para podérselas quitar y cobrando dinero, con las mordidas correspondientes. Además, tenía reuniones en el Parlamento español, en la Cámara de Representación de la Soberanía del Pueblo Español. Muchas reuniones que están además grabadas, en donde se hacían reuniones, yo no sé para qué, pero o sea, está claro que la consecuencia
de esas reuniones han pasado muchas por lo que estamos diciendo ahora mismo y que están siendo declaradas por ellos mismos de forma clara, con datos objetivos y con muchísimas grabaciones. 66 gigas son muchas gigas de imágenes que tengan experiencia en los teléfonos móviles, y eso está en manos de la jueza. Efectivamente, es una mezcla absolutamente de todo, pero evidentemente hay que llegar hasta el final con todas las consecuencias. Comprendo que estén muy preocupados el Partido Socialista, lo tiene que estar, tiene motivos claros para estarlo. El modus operandi se parece a los ERE en el sentido de que uso y costumbres parecidas, que yo no sé qué tiene ese tipo de uso y costumbres en muchos grupos de este país. Y bueno, esperemos. Bueno, por cierto, también pertenecía a la Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. El día anterior o 2 días anteriores también había hablado en una ponencia en la Comisión de Economía del Congreso de Diputados contra la corrupción. Bueno, quiero decirle, es todo un esperpento que lo único que hace es daño de verdad a ellos, sin duda, pero que se lo merecen si se demuestra que todo lo que han hecho y todo lo que se ha dicho es verdad, pero hace un daño a la noble actividad de la política, que ya que estaba deteriorada hace tiempo, en estos momentos se queda muy, muy, muy tocada. Pero dejando muy claro, Javier, que en Canarias es algo más que esto, muchísimo más. Lo saben todos sus televidentes, lo sabe toda España, pero nos entristece mucho que nos relacionen. Ya. Con relaciones con este tipo de cosas y que la palabra salga así. Pero dígame una cosa, ¿qué le ha parecido a usted la reacción que ha tenido sobre este caso el presidente de Canarias? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Qué ha dicho a los canarios? Bueno, Ángel Víctor, inmediatamente que salió a la luz pública, hecho por los medios de comunicación, no por ninguna otra vía, una vez más, los medios de comunicación son los que están poniendo en solfa la corrupción clara y contundentemente, no al partido al que pertenecía. Ángel Víctor, que pertenece al Partido Socialista, que es una persona muy unida al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es más, es el primero líder territorial del PSOE que se acerca a Pedro Sánchez para colaborar en su campaña cuando fue expulsado bruscamente del Partido Socialista. Bueno, ha dicho que si él supiera algo, si hubiera sabido algo de lo que ha ocurrido y de lo que, si se demuestra que lo que ha ocurrido es así, hubiera llevado directamente el tema a la Fiscalía. Bueno, eso Es es un dato ya... su obligación, ni más ni menos. Es su obligación, sin duda. En Canarias gobiernan legítimamente, como en nuestro país, una coalición de Podemos y el Partido Socialista, quiero decir, es muy similar, más otro partido local, muy local, y que hacen la mayoría absoluta para poder gobernar. Bueno, hoy está el Estado de la Nacionalidad en Canarias. Nosotros, el Partido Popular y nuestro presidente autonómico Manuel Domínguez, se va a dedicar a ver todo lo que hay mal, que es mucho, porque es mucho, la sanidad está funcionando muy mal, una serie de datos importantes que no voy a relatar ahora aquí, porque estamos hablando de otros, y desde luego, qué medidas va a tomar, no solamente diciendo que no sabía nada, aunque le queda el tema de invigilando. Segundo, tendrá que demostrar que no sabía nada, porque Tito, tristemente, qué nombre más rimbombante, Tito, el mediador, ha dicho que sí lo sabía y que estaba informado sistemáticamente de todo lo que se estaba haciendo. Muy triste todo. Pues sí. Don Antonio Alarcón, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por sus explicaciones y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Pues este es el gran tema. Al tal Tito pues se le han investigado y se le terminará imputando, me temo, por delitos de cohecho, de falsedad, de blanqueo, de tráfico de influencias y de pertenecer a un grupo organizado. Todo ello con ese aire de corrupción que tanto recuerda a los seres de Andalucía. Falta encontrar al que iba a comprar la cocaína, pero todo lo demás cuadra y encaja perfectamente con pues lo que vimos en las andanzas de la Junta de Andalucía. Bien, no terminamos con la corrupción, eso está claro. Luego les hablaré de otra que empieza a afectar a lo que fue en tiempos el gobierno de Rajoy, concretamente el ministro del Interior del gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su cúpula en el Ministerio del Interior. Pero ahora les quiero decir que algo que quiero que vean en el siguiente trabajo, que si la corrupción fue lo que frió a fuego lento, eso sí, a Mariano Rajoy, lo que aupó a un Sánchez que decía que iba a venir
a acabar con la corrupción en la moción de investidura, lo recordarán. Bueno, pues este es un caso de corrupción que se ha producido técnicamente en pleno mandato en el PSOE de Pedro Sánchez. Bueno, pues si la corrupción frió a Rajoy, me temo que puede terminar friendo a Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan de la moción de censura que hizo caer al gobierno de Mariano Rajoy después de que el Partido Popular fuese condenado por financiación irregular de sus campañas electorales de 2007 y 2008? Sí, la famosa trama Gürtel. Pues bien, el presidente investido por aquella moción ha sido el mismo líder socialista que desde entonces hasta ahora ni ha dimitido ni ha perdido la confianza de la mayoría parlamentaria. Y todo ello a pesar de dirigir un partido condenado o investigado por los peores casos de corrupción de la democracia, como el caso ERE de Andalucía y los 680 millones de euros malversados por el PSOE al frente de la Junta entre 1980 y 2018, y cuyos exaltos cargos podrían verse ahora beneficiados por la reforma de la malversación. El caso Azud en la Comunidad Valenciana por el presunto pago de comisiones ilegales a cargos públicos del PSOE entre 1999 y 2013, y que podría hacer perder a Ximo Puig las próximas elecciones autonómicas. El pago en 2021 de más de 250 millones a dedo y sin expediente de contratación por el Ejecutivo Socialista de Javier Lambán en Aragón, o el caso de Cienpozuelos en la Comunidad de Madrid de la mano de dos exalcaldes socialistas. Y es que aunque los casos de corrupción del Partido Socialista salpiquen a buena parte del territorio español, continúan en aumento aun con la cercanía de las elecciones municipales, regionales y generales de este año, como el reciente caso Mediador, que fue descubierto por unos míseros 2.500 euros y en el que se encuentra implicada buena parte de la bancada socialista por presuntamente pertenecer a una trama en la que empresarios y políticos se beneficiarían de contratos públicos, ayudas europeas y hasta de fiestas con prostitutas. Y aunque, como indica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. No hay político ni medio de comunicación que pueda justificar ni esta terrible trama de corrupción ni la doble vara de medir de la izquierda. Y sin recordar que se parece esto mucho en menor escala, eso sí, a los seres andaluces. Bueno, yo necesito un poco de aire porque tanta corrupción me abruma. Y bueno, vamos a darle ese aire porque hay gente, estos que llaman los empresarios diabólicos en Podemos, que hacen cosas diariamente que son dignas de ensalzar. Pues les quiero hablar de la Fundación Amancio Ortega, que ha decidido donar 30 millones de euros a un centro de paliativos para tratamientos pediátricos de enfermedades, pues que ya saben que el que está en paliativos está porque no puede estar en otro sitio, ¿verdad? El responsable de la fundación que ha hecho entrega de esos 30 millones es José Arnau. Una obra que merecía la pena apoyar, en primer lugar, porque la necesidad que trata de satisfacer, que es el cuidado pediátrico paliativo de los niños, es evidente que merece el apoyo. La enfermedad en los mayores es siempre dolorosa, pero en los niños es auténticamente dramática y así lo vive todo su entorno. Y en segundo lugar, porque el equipo de la Fundación Porque Viven tiene el conocimiento, la experiencia, el entusiasmo y la voluntad que hace falta para llevar este proyecto adelante. El proyecto está basado en 30 millones de euros, es la estimación. Y hoy vamos a hablar de la droga también, ¿cómo no? Si yo estoy empeñado en que los partidos políticos metan mano a este asunto y lo endurezcan, de manera que pues, estemos todos tranquilos de que nuestro país no va a tener una parte en la que mandan más los narcos que las fuerzas del orden, o los jueces, o las fiscalías, ¿verdad? Bueno, pues no nos falta mucho. Quiero comentarles dos cosas. Hoy, en Madrid, en el sitio más pijo de Madrid, donde vive, es una especie de nido de millonarios, se llama La Finca. Bueno, pues en La Finca la Guardia Civil está registrando una mansión de esas que hay en La Finca porque, bueno, pues está relacionada con el tráfico de drogas. De ahí, pues quiero que nos vayamos a lo que ocurre en dos laboratorios, que han sido levantados por la Guardia Civil en La Rioja y en Madrid, que son esas imágenes que ven ustedes en pantalla. Y como esto es un no cesar, pues la verdad es que, bueno, mira, hoy vamos a hacerlo más técnicamente. Resulta que hay un estudio que, mira tú,
¿Cómo podía ser de otro modo? Señala a España como el país donde se consume más cocaína de Europa. Y bueno, acto seguido les tengo que contar que uno de esos lugares donde tal vez los narcos acaben mandando más que las fuerzas del orden es el campo de Gibraltar. Y para abordar esa situación hay una reunión de los poderes judiciales, fiscalía y poderes políticos para ver cómo se acota ese problema. El consumo de drogas es un problema latente en todo el mundo, pero el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías estima que España se posiciona a la cabeza de consumo de cocaína en Europa. Un 11,2% de la población del país, entre 15 y 64 años, es consumidora de esta sustancia. La policía no para de incautar droga y detener sospechosos por toda la península. Es un problema que se está agravando con el paso del tiempo. Gibraltar es uno de los puntos calientes debido a su situación geográfica. La lucha contra el narcotráfico y el contrabando marcan el día a día de la Guardia Civil. El precio de las sustancias ilegales parece compensar a los narcotraficantes y correr el riesgo de transportar la droga. Hace apenas unos días se ha condenado a 4 jóvenes por transportar más de 2 toneladas de hachís. A principios de mes, el servicio de aduanas interceptó un cargamento de 172 kilos de cocaína en un barco granelero, y así todos los días. Debido al problema real de la situación, el ministro Marlaska se reúne hoy con la ministra de Justicia y el fiscal general del Estado para reforzar la colaboración entre las instituciones en la estrategia de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. El problema se expande por casi todas las comunidades. Por ejemplo, se han incautado en el puerto de Málaga más de 600 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de plátanos, y otra persona ha sido detenida cuando portaba 400 gramos de cocaína y más de 10.000 euros en efectivo en Madrid, afirmando a la policía que su intención era disolver la droga en agua y darse un baño. Y todo esto solo durante esta semana. Existe un problema real en España, tanto de consumo como de contrabando. Es una incógnita si se puede solucionar. Bueno, y hasta aquí lo de la droga. Ahora viene otra droga, que es despilfarrar dinero público. Esa es la droga que afecta gravemente a este gobierno y que nos va a tratar de relatar Gabriel Serrano. El presidente del gobierno no para de gastar dinero y este año de elecciones ha decidido que por qué no gastar más. El ejecutivo de Sánchez va a hacer 193 campañas institucionales a lo largo de este año. Se ha convertido en el mayor anunciante en España, promoviendo todas sus iniciativas. Para este año se ha anunciado el mayor contrato de compra de espacios para publicidad, tanto en medios de comunicación como en otros soportes de toda la historia del país. Será de 400 millones, sin impuestos, previsto para 2 años y prorrogables otros 2. Esto a 3 meses de las elecciones. Y también Radio Televisión Española gastará 750.000 euros por cada capítulo en sus series de trasfondo político. Se ha aprobado 2 temporadas de 2 series que el importe total será de casi 10 millones de euros. Una de ellas se llama Democracia y trata sobre una mujer policía en 1979 que desarma una red de corrupción basada en el tráfico de heroína que apunta a sus superiores y a un secreto plan de golpe de Estado. Y la otra es la última temporada de Cuéntame sobre los últimos 6 años del siglo XX. Y con razón Pedro Sánchez puede permitirse este desembolso. La situación del país es muy buena y parece ser que sobra el dinero y hay que hacer campaña. Bueno, y como antes se anunciaba y luego trataremos más a fondo, resulta que mira tú por dónde han sacado de la chistera los restos de un caso de corrupción que afecta al gobierno de Rajoy, afecta concretamente al Ministerio del Interior cuando era ministro Jorge Fernández Díaz. Se trata de los mensajes que se cruzaban el número 2 de Interior, el secretario de Estado Francisco Martínez y el jefe operativo de la policía que se llama Pino, Eugenio Pino. En esos escandalosos correos que ahora mismo pues alguien ha sacado a colación, pues supongo que para tratar de corregir el efecto de lo que en Canarias está protagonizando Tito Berni. La cuestión es que en esos correos cruzados y en esas comunicaciones cruzadas se habla de entregar documentos que se tenían que comprar sobre las cuentas de Errejón, que entonces estaba en Podemos, comprar esos documentos que probaban que él tenía saldos, cuentas en paraísos fiscales y luego entregarlos a la prensa para que poner el terreno muy difícil a los oponentes políticos. Y se habla también de cómo pues hay un INDEP catalán que es Xavier Trias y que bueno, pues se le reprochó
una cuenta en Suiza que luego no apareció nunca. Y todo eso parece que se urdía, era el trabajo, digamos, político, que alguien, el número 2 de Interior, no se sabe si con conocimiento o no del ministro, pues ordenaba a sus policías, que era fastidiarle la vida a los partidos políticos oponentes en el mundo parlamentario del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy. Esto sería una utilización absolutamente corrupta del Ministerio del Interior, que me lleva a la conclusión de que si alguna vez los españoles decidieron tumbar el bipartidismo, no les faltaba razón, que estos dos partidos están tan enraizados en la corrupción que por mucho que les diga Sánchez o por mucho que les digan otros, es su naturaleza y esto se ha extendido tanto que ustedes se pueden preguntar en casa, ¿qué es más grave? ¿Corromper al Ministerio del Interior y que haga trabajo la policía de detectives al servicio del ministro o del presidente del gobierno, en aquel caso Rajoy y Jorge Fernández Díaz, o lo del caso del tío Berni con las drogas, las putas y todo el cachondeo y arbitrando soluciones a problemas de la administración canaria, cobrando, eso sí? Bueno, pues no lo sé, eso ya cada uno le pondrá su baremo, le pondrá su puntuación a todo esto. Yo lo que sí les digo es que si ustedes buscan un medio de comunicación verdaderamente comprometido contra la corrupción, este es el caso. Por eso tienen que hacer causa común con nosotros, por eso se tienen que venir y asociar al Club de Amigos del Toro Televisión para compartir esto que nosotros consideramos nuestra familia, para permitirnos crecer sobre la base de una pequeña suscripción que les pedimos para ser mejores portavoces de esos valores, de esas ideas, de esa defensa de la unidad de España, de las libertades públicas comunes y de todo eso que hemos recorrido juntos durante la transición. Compartimos esos valores, así es que ayúdennos porque es la mejor manera de ayudarse. Bueno, y les tengo que enseñar los relojes manuales que tiene previstos el Club de Amigos para, si tienen previsto ustedes, hacer algún regalo. Ya saben que son caja de acero y, como ven ahí, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, con funciones para ver el mes y el día de la semana, sumergibles hasta 100 metros y con 2 años de garantía. Bueno, son las 8 en punto de la noche. Vamos a abrir la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados inmediatamente. Don Daniel Martínez, secretario de Cultura del Partido Popular en Madrid. Muy buenas tardes. Un placer. Bienvenido, que usted se estrena hoy en el programa. Efectivamente, un placer estar aquí contigo, Xavier. Igualmente. Don Luis Suñer, economista y hombre de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Luis? Pues todo muy bien. Fresquita tarde, ¿no? Muy fresquita, pero bueno, eso... Bueno, fresquito me he quedado yo esta mañana cuando, como es una de mis aficiones, pues le he echado un ojo profundo a esto del IPC, que tiene más trampas que una película de Fu Manchu. Van a ver a continuación un resumen gráfico de cómo han ido de mal las cosas en febrero. Se nos decía, hemos llegado a la cúspide, al techo, y ahora cuesta abajo en la rodada que dice el tango. Pues no, resulta que ha llegado febrero, todo eso pues ha volado por los aires, el IPC remonta 2 décimas, 6,1%, el IPC subyacente exactamente igual, repunta 2 décimas hasta el 7,7%, y, atención porque ahí voy a lo de las trampas de la película de Fu Manchu. Por primera vez en su historia, el Instituto Nacional de Estadística no quiere que sepamos cuánto han aumentado el rango de los que están agrupados en alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto es tan simple como poner un porcentaje. El mes pasado ponían 15,4%, tú lo recordarás. Muy bien, como no queremos que se sepa, recurrimos a un eufemismo, que es la comparación interanual, y dicen los señores del INE, con mucha guasa, que es más del 0,8%, que fue lo que tuvimos en febrero del 22. Pero eso nos sirve para conocer cómo ha ido el comportamiento en precios de alimentos y bebidas. Más cosas. Hombre, pues decir que el grupo de lo energético ha caído en España,
un 11%. ¿Cómo es eso? Explíquemelo bien, despacito, porque los demás países de Europa tienen subidas bastante espectaculares. Es verdad que en el mes de febrero se reconoce un aumento de los precios energéticos, lo del 11% lo decían el mes pasado, en enero. Ahora, como ha habido más frío, como tal, reconocen un pequeño incremento. Han hecho todo tipo de trucos con la ponderación de los diferentes grupos en la matemática con la que elaboran los precios del consumo, el IPC. Tanta cosa, tanta mano han metido que ahora ya estos datos casi no sirven para interpretar la realidad. Lo que sí sirven es para cuestionar lo que dicen algunos políticos una vez han visto estos datos. Hoy doña Nadia Calviño se conoce que estaba haciendo la compra en ese sitio donde compra ella, que demuestra que ahí los precios sí bajan, donde compra nadie. Hay que descubrir dónde es, yo si me entero se lo digo y vamos todos a comprar allí, porque tal. Hoy lo más divertido lo aportaba María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Sube ligeramente para posteriormente bajar a lo largo de los próximos meses. Ya lo habíamos advertido que se podía producir esa situación, pero son 2 décimas respecto al mes anterior, y lo importante es que nuestro dato de inflación, nuestro dato de control de los precios es mejor que el que se está produciendo en la zona euro. Somos el gobierno que mejor está controlando la subida de precios. Lo peor que tienen los políticos es que leen los argumentarios y no se los actualizan. Eso el mes pasado servía, este mes no, porque han salido los datos de Francia y son 1 décima mejores que los de España. Así es que no puede usted presumir ya de tener mejores datos de inflación que el conjunto de la zona euro, porque es falso, absolutamente falso. Incluso algún miembro de la coalición gubernamental, como es el caso de Pablo Echenique, admitía que el dato del IPC está empeorando. Hemos conocido esta semana 2 datos que son preocupantes. La subida de Euribor otra vez hasta el 3,5%, y también el dato que hemos conocido hoy de la inflación, que no solamente ha aumentado el índice general, sino también el subyacente y los alimentos de la cesta de la compra. Es obvio que la situación, lejos de mejorar, está empeorando. Lo que es obvio es que las medidas que el Gobierno ha acordado para hacer que los precios se reconduzcan no están dando el resultado que esperábamos, y desde luego hay que ahondar en ellas. Se le ha dicho por activa y por pasiva, desde la oposición tienen que bajar el IVA de la carne, del pescado, de las conservas. Se les ha dicho, oiga, ustedes han recaudado una barbaridad, 31.000 millones en el año pasado, más de impuestos por el efecto inflación. ¿Qué tal si lo devuelven a las familias españolas? Pues mira, cada familia española tendría 1.400 euros que ahora mismo no tiene. Pero de eso este Gobierno no ha querido hablar nunca. Hoy Iván Espinosa de los Monteros criticaba en nombre de Vox los datos del IPC de este mes de febrero. Una más de las malas noticias que venimos acumulando en el ámbito económico desde hace muchos años. Lo grave es que las causas que generan la inflación, que son muchas y muy complejas, pero tienen que ver especialmente con la subida constante del precio de la energía, y no necesariamente conectada con la guerra de Ucrania, que es a lo que siempre se ciñe este Gobierno. Recuerdo que la inflación empezó a subir antes de hace un año, antes de la invasión de Ucrania. Como digo, las medidas que han tomado en el ámbito energético han causado una subida generalizada de precios que es muy difícil revertir. Don Luis Suñer. Pues sí, efectivamente, hay 2 datos de inflación, ¿no? Como siempre está la inflación, el IPC general, y luego el subyacente, que vemos que continúa muy elevado, y que lo que hace el IPC subyacente, la inflación subyacente, es además incorporar ya de manera más rígida pues todas las subidas previas que ha habido, incluidas las energéticas. Problema, pues que la inflación, que al final viene, hay muchas causas, como ha dicho Iván Espinosa de los Monteros, pero básicamente yo veo 3. Una es, el que conocemos todos, los precios energéticos. 2, la política monetaria, que ha sido tan expansiva para poder financiar todo el incremento de gasto público que ha existido. Y hay una tercera que también se incorpora a los precios, que son los incrementos fiscales, ¿no?, de este Gobierno, que hay unos cuantos, más los incrementos de los costes laborales
que también este gobierno ha generado algunos, ¿no? Como sería el salario mínimo interprofesional o los costes de seguridad social, o sea, las subidas en los gravámenes, tanto a autónomos como a compañías. Entonces, bueno, pues todo esto se va reflejando y esto lo único que hace es continuar incrementando los precios. Además, ya es un fenómeno acumulativo, como ya sabemos, es decir, 2 años seguidos, si hemos tenido, digamos, un 6 y algo, un año, y otro año un 5 y algo, ya hemos acumulado a enero de este año un 12 y pico %, más lo que vaya continuando, ¿no? Daniel Martínez. Bueno, yo lo que creo es que las cifras son muy preocupantes y nos vendría bien que bueno, tanto la ministra Montero como la ministra Calviño abandonasen esa posición de triunfalismo y de irrealidad en la que el gobierno parece estar instalado. Me recuerdan un poco al Cándido de Voltaire, ¿no? Quieren que todos digamos que vivimos en el mejor de los mundos posibles cuando la situación es verdaderamente difícil y las familias, los trabajadores y las empresas lo están sufriendo. En lugar de facilitar a través de una política fiscal, digamos, más liberal, que es lo que apuntabas, Xavier, pues hay un intento, hay una posición de agravar esa política fiscal y hacer gala de las grandes recaudaciones y del gran gasto del gobierno. Desde luego no es el camino tendría que ser, como el presidente Feijóo viene apuntando, bueno, facilitar, rebajar IVAs y tomar medidas bueno, que nos lleven a controlar de alguna manera esta situación. El gobierno sigue instalado en esta posición triunfalista, cuando realmente es la gran economía, somos la gran economía de Europa Occidental que no ha recuperado la riqueza prepandemia. Entonces, es decir, por un lado, no hemos recuperado la riqueza, por otro lado, la inflación sigue escalando. Exactamente de qué se congratula el gobierno. Bueno, hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos aleatoriamente, pues si les parece que el gobierno hace todo lo posible para que los españoles no suframos este impacto, el del IPC. Esto erosiona nuestros salarios, nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestras pensiones, nos hace más pobres. Esta es la inflación, es el impuesto de los pobres, suele decirse, ¿verdad? Pues nunca mejor dicho. Y este es el resultado de nuestro vagar por las calles. Yo creo que no. Pues creo que no. No lo está haciendo. No, además no me hables del gobierno, pues estoy indignada con ellos. Pues no está haciendo gran cosa, la verdad. No, seguramente no. Seguramente pueden hacer más. Es obvio que no está haciendo ni lo que puede ni lo que no puede, o sea, no está haciendo nada. Quiero decir que el gobierno no toma ninguna medida. Lo que es cierto es que la inflación sube para arriba, como dicen hoy los medios de comunicación, ¿no? Y eso pues lo padecen los ciudadanos. Creo que es difícil gobernar y hace falta estar muy preparado para ello. Hombre, por lo que cobran debería de hacer mucho más, sí. Yo pienso que no, que se pueden hacer mejores cosas y tomar mejores medidas, sí. No podría decir si están haciéndolo bien o mal, yo espero que por lo menos acierten alguna vez. Con el tema de la cesta de la compra yo creo que no está haciendo nada. Yo creo que los ciudadanos sentimos que las cosas cuestan cada vez más y que no hay ninguna medida para bajar esos precios. Yo creo que faltan muchas cosas por hacer, tanto de tema de alimentos como tema de vivienda, de muchas cosas. O sea, la inflación no está controlada y desde luego no están haciendo ellos nada. Yo creo que es claro que suspenden ante el juicio de la opinión pública, no están haciendo todo lo que podrían hacer para controlar ese fenómeno. Sí, y no hacen nada, y hay un tema que ha apuntado el señor Echenique, que también es importante, que es un efecto de la inflación, que es el Euribor, es decir, el tipo de interés. Es decir, en la medida que no se tomen medidas, valga la redundancia, de bajada de los precios vía fundamentalmente impositiva, y pues entonces la inflación continuará alta y eso obligará al Banco Central a subir los tipos de interés, con lo cual la financiación de cualquier cosa será más alta y todo redundará, pues obviamente, en una depresión de la economía, ¿no? Tanto
por parte de la pérdida de riqueza de las personas con la inflación y por parte de incluso, sobre todo las empresas a la hora de financiarse para poder ejecutar proyectos. Sí, contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el esfuerzo de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central Europeo allí, es subir los tipos para aminorar el consumo. Aquí no hace falta que lo hagan por eso, porque el consumo tiende a desaparecer en poco. Daniel. Bueno, yo efectivamente creo que las medidas son insuficientes, llegan tarde, en algún caso incluso agravan el problema. Con lo cual haría falta, bueno, pues un cambio de rumbo que parece muy difícil, ¿no? Parece muy difícil, por todo lo que escuchamos del Gobierno, que vayan a hacer una autocrítica y vean la luz de lo que está diciendo Luis. Sí, sí, y siempre tirándoles del ronzal, porque desde lo del IVA de las mascarillas, que a mí no se me va a olvidar en años, a lo de la bajada de algunos, los más baratos de los alimentos de la cesta de la compra, bajarles el rango del impuesto del IVA, pues todo ya se les advirtió que sería insuficiente, pero anda que no han peleado para no hacerlo. Han llegado a extremos en los que al final como que se han rendido, pero no lo han hecho del todo bien, lo han hecho muy mal. Rebajar el IVA del pan, pues ¿qué quiere que les diga? En la cesta de la compra de los españoles no es lo más imperativo. Además de que yo creo que a la larga, no sé si todos son veganos o solo buena parte de ellos, pero a la larga están haciendo que los españoles volvamos a dietas de hidratos de carbono y no a dietas de proteínas, que es algo que se estudia en los libros de la historia económica de España, ¿verdad? Sí, sí. Pues estamos volviendo a lo que no queríamos ir en ningún caso. Bueno, dicho esto, yo creo que ustedes han completado un panorama de lo que es el IPC y de lo que significa el dato del IPC en febrero. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a ir al gran asunto político del día, que es Tito Berni. Tito Berni, nos da igual el nombre del diputado socialista canario, ¿verdad? Lo importante es la crisis que ha generado, y ahí os quiero escuchar, porque una cosa es el bosque y los árboles. Los árboles aquí son muy frondosos. Prostitución, drogas, juergas, francachelas, vámonos a Madrid. Por cierto, en plena pandemia, con cenas de 15 diputados, no sé si respetaban el toque de queda, pero desde luego las reuniones estaban también limitadas en números. No se podían hacer reuniones de a 15 como las que hemos visto, con algunos diputados, diputadas, senadores, no nos aclaran todavía los nombres. Eso sí, han puesto la venda antes de la herida. Que estuvieran en esas comidas no significa que sean corruptos. Desde luego que no, si aquí siempre el gran principio de esta sociedad democrática, el de inocencia. Ahora bien, parece que el Tito Berni lo tiene crudo. Falsedad, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo organizado. Todo eso en base a un dinero público, que es el de Canarias. Y además con un elemento pues que yo creo que en la conciencia popular es bastante duro. Tiene en menor escala, eso sí, los mismos elementos que los seres andaluces. Las drogas, las putas, las comilonas y la juerga sobre la base del dinero público que es de todos. Daniel. Esto es verdaderamente lamentable y muy preocupante. Bueno, para empezar, porque se está poniendo en entredicho la imagen y el nombre del Poder Legislativo, de las Cortes Generales. Eso es muy grave. También un ejecutivo autonómico parece implicado en este asunto. Además, lo que estás diciendo, es decir, toda la naturaleza chusca de esta malhadada situación. Grosera, drogas, prostitutas, es decir, esto es verdaderamente lamentable. Y de alguna manera... En un partido que presenta leyes que proponen prohibir la prostitución. Sí, las ironías de este gobierno. Hipocresía, ¿no? Y bueno, y por otra parte, bueno, llueve sobre mojado. Recordemos que hace poco había posiciones desde el gobierno y desde el Partido Socialista, digamos, que promulgaban la idea
de indultar a los responsables de los ERES, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la España democrática, efectivamente con elementos coincidentes y haciendo el único gobierno que ha rebajado, ha debilitado un tipo penal precisamente que se utiliza para perseguir la corrupción. Es decir, entonces, independientemente de las declaraciones de los miembros del gobierno, aquí hay una concatenación de hechos que son muy preocupantes. Don Luis. Bueno, el gobierno más feminista de la historia todavía no se ha pronunciado, ¿no?, sobre las actitudes de estos personajes. Bueno, dicho esto, también la moción de censura, ¿no?, en la que Sánchez llegó al gobierno, pues estaba basada, según él, en corrupción, ¿no?, y en que iban a luchar contra la corrupción. La manera en que se ha luchado contra la corrupción es indultando golpistas, rebajando eliminando el delito de sedición, rebajando la malversación, para que cualquier actitud corrupta, ¿no?, pues no sea penalizada. No, el señor Griñán no entra en la cárcel y luego, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no?, ese patrón común, ¿no?, de comportamiento, ¿no?, de que yo malverso el dinero de los demás, porque si yo consumiera drogas con mi dinero, pues allá es tu problema. Pero ahora el corromper, ¿no?, realizar una actividad corrupta, ¿no?, como es aprovecharse del dinero público, el dinero de los impuestos, ¿no?, para enriquecernos nosotros, ¿no?, como políticos, y luego además favorecer, ¿no?, pues a determinadas empresas o individuos, los que sean, pues al final, en definitiva, ¿no?, pues que es un patrón, ¿no?, que yo creo que ya se repite demasiado, ¿no?, en el Partido Socialista en particular, ¿no? Bueno, y como ocurriera en su día con el caso Filesa, del que nadie se acuerda, ¿verdad?, que fue un contable chileno, Van Chouwen se llamaba de apellido, el que desveló qué era aquello, que era dinero que iba al Partido Socialista. Tenía mucha más dignidad aquella corrupción que esta que estamos viendo, ¿no? Pero en cualquier caso, no me corresponde a mí valorar las diferencias éticas o morales entre cosas que son delito. Eso no es de recibo. En cualquier caso, es el mismo partido, eso sí que está claro, son los mismos hábitos que los ERES, eso también está claro, pero ojo con un detalle. Yo creo que mal haremos si en el ciudadano se asienta la idea de contemplar la realidad y de, vamos a ver, hay implicado un general de la Guardia Civil y está encarcelado. Hay un diputado canario socialista que parece que todos le señalan como el epicentro de esta trama de corrupción y está en libertad. El ciudadano se va a preguntar un día u otro, se va a preguntar, oiga, esta doble vara de medir, ¿cómo es?, ¿no? Sí, bueno, y aquí hace falta saber pues todo lo que ha sucedido. Ahora, al principio era una cena con 15 diputados, ahora parece que había un segundo encuentro. Sí. Bueno, pues oye, ¿quiénes fueron a esos encuentros? ¿De qué se habló allí? ¿Quiénes participaron en general? Y bueno, y a lo mejor hubo una tercera o una cuarta, no lo sabemos. Los ciudadanos deben saber. Y me temo que seguramente en las próximas semanas asistiremos a los intentos desde el Partido Socialista, de que hablemos de otras cosas. Ya ha pasado hoy eso. Sí, luego lo vemos. Ha pasado hoy y es muy escandaloso. Ahí lo están viendo 5 diputados en un restaurante de moda céntrico de Madrid en plena pandemia, ¿eh? Bueno, y el otro encuentro de los 15, del que más se habla, pues también ocurrió en plena pandemia, cuando, en fin, la gente no nos podíamos reunir y, desde luego, en esas magnitudes estaba prohibido. Bueno, reacciones. Quizás lo más relevante en materia de corrupciones podíamos esperar porque el Partido Popular en Canarias dijera que se quiere personar en la causa, acusación popular, bien, de acuerdo, normal. Que le pida exigencias la oposición al Partido Socialista entra dentro de lo normal. Quizás lo anormal haya venido de los tradicionales socios de este gobierno,
Esquerra y Compromís, que han dicho: cuentan con nuestros votos para abrir una comisión de investigación en cuanto ustedes quieran. Vean. El escándalo de la corrupción engorda. La investigación judicial no pone por ahora nombres, pero sí insiste en que el caso mediador, bautizado como el caso del Tito Berni, salpica a casi una veintena de miembros del PSOE. Y hay que llegar hasta el final por muchas cuestiones. En primer lugar, porque afecta a esta Cámara. El fango se extiende sobre los socialistas y por ende sobre el Ejecutivo. Y desde el Consejo de Ministros insisten en atacar con este nuevo caso de corrupción al PP. Con absoluta rotundidad expresar en nombre del Gobierno nuestro rechazo y condena. No me deja de sorprender que se encuentre tan animoso el Partido Popular con este caso. El asunto preocupa a los socios de la coalición. Y creo que esto es de una enorme gravedad y es algo que cualquier demócrata, independientemente de a quién vote, tiene que condenar. El líder del PP, Núñez Feijóo, acusa al PSOE de querer tapar el escándalo. Parece que estamos simplemente viendo a la punta del iceberg. Por tanto, esto es un caso de corrupción cutre, lamentable. Los de Feijóo en el Congreso han solicitado la comparecencia de hasta 4 ministros del Partido Socialista y Vox se ha sumado a sus exigencias. Lo que nos interesa saber es si esto va a acabar, como todos los casos de corrupción del Partido Socialista, como el caso de los ERE, en el que al final no pasa nada, que Vox se presentará como acusación popular en este caso. Los socios habituales del Ejecutivo, como Esquerra o Compromís, ven bien apoyar al Partido Popular si finalmente se aprueba una comisión para investigar el caso. Apoyaremos cualquier iniciativa legislativa, cualquier iniciativa judicial. Cualquier iniciativa que se promueva en este Congreso, Compromís la apoyará, sea de quien sea. Otros, como el PNV, se mantienen por ahora más cautos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en torno al caso. En el Partido Socialista lo descartan. En todos los colectivos puede haber corruptos y corruptores, pero la diferencia está en cómo se reacciona. Y lo que es evidente ahora es que los socialistas temen que el escándalo, así como las consecuencias de la ley del solo sí es sí, lleven a un vuelco electoral al que se suma también el descrédito de su partido en Canarias. Cuando Patxi López dice la diferencia es cómo se reacciona, pues reaccionan con transparencia. ¿Quiénes eran los 15 que estaban con Tito Berni en las cenas? ¿Quiénes eran los otros 5? Nadie les va, es muy probable que muchos de ellos pues fueran invitados sin conocer siquiera las andanzas de Tito Berni en Canarias. Lo sabemos discernir, pero ustedes sean transparentes. No, eso no pasa. Luis. Sí, es con la transparencia de intentar ocultarlo, intentar mantenerlo todo oculto, excepto aquello donde ellos no han sido quienes lo han sacado a la luz, sino ha sido la prensa, ha sido en medio de un proceso judicial. Entonces, claro, ahora cuando hablábamos de los socios de coalición o los socios parlamentarios, ¿no? Pues llegan unas elecciones autonómicas, es un caso, ¿no?, suficientemente no espectacular, ¿no?, como para que ellos, ¿no?, puedan verse salpicados si colaboran con el gobierno en ocultarlo. Entonces, pero vamos, si esto hubiera ocurrido hace 2 años, estos señores que aparecen aquí ahora pidiendo comisiones de investigación no estarían callados como los demás. Pero claro, quedan 2 meses, ¿no?, para las elecciones. Daniel. Bueno, me gustaría verlo, me gustaría ver que efectivamente los socios de gobierno, en efecto, ¿no?, existiese esa comisión y que de verdad lo apoyasen. Porque a lo mejor también es sencillo decir, oye, no, yo lo apoyaría sabiendo que no se va a dar, ¿no? Ya ha salido el Partido Socialista diciendo que no. Entonces, bueno, pues terrible, lamentable y bueno, pues haciendo lo contrario de lo que se predica. Sin duda. Bien, para que vean cómo son las cosas, no digo yo que esto está muy mal, pero la verdad es que luego a la hora de sopesar casos, pues decidan ustedes mismos. Resulta que alguien, mira tú qué coincidencia, cuando aprieta el caso del Tito Berni, alguien saca de la chistera algo que estaba largo tiempo esperando ser utilizado maliciosamente, supongo, en el terreno de la política. Son los mensajes del número 2 del Ministerio del Interior en la época gobierno Mariano Rajoy, ministro Jorge Fernández Díaz, con el jefe de la unidad operativa del Cuerpo Nacional de Policía. En ella se habla de cómo
hundir la carrera política de algunos líderes de pues, partidos rivales. Es el caso de Errejón, del cual se habla de una cuenta, es que me han venido a vender una cuenta que podríamos tener, sí hombre, pues a por ella, vamos a ver, en un paraíso con dinero de, en fin, de Venezuela o de donde sea. Lo mismo ocurrió con un independentista catalán, con Xavier Trias, al que sí llegaron a llevar a los periódicos, que es de lo que hablan. Hay que llevar a los periódicos la cuenta de Errejón, o hay que llevar a los periódicos la cuenta de Xavier Trias, que es fue alcalde de Barcelona, seguro que se acuerdan de él. Luego resultó que la cuenta en Suiza, que algunos medios de comunicación, seguramente inspirados por esta perniciosa interpretación de lo que debe ser el Ministerio del Interior, les dieron a pensar, o los papeles que les transfirieron, al final eso no fue verdad. Trias quedó demostrado que no tenía cuentas en Suiza. Bien, de todas maneras, esto ha servido pues, para balancear el efecto del caso Tito Berni. Eso quiere decir que ha escocido y mucho en Moncloa, sin que eso signifique que se pueda dar por bueno que alguien llegue al Ministerio del Interior, y estoy hablando del número 2 del Ministerio, secretario de Estado del Ministerio del Interior, Francisco Martínez. Bueno, pues yo no sé si el ministro estaba o no al cabo de los detalles, pero en cualquier caso los políticos no deben hacer eso cuando llegan al poder en ningún ministerio, y mucho menos en uno tan sensible como el Ministerio del Interior. El caso del Tito Berni ha dado mucho de qué hablar. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder. Tanto que el Partido Socialista intenta silenciarlo para no perjudicar sus pretensiones en un año electoral. Los de Sánchez buscan ahora centrar su atención en otro tipo de acusaciones como las que afectan al PP. El mismo ánimo que les veo en este caso, me gustaría encontrarle en los casos que les afectan directamente. Y mientras unos subrayan los socialistas han actuado con determinación, los populares insisten se han mantenido estáticos ante los casos que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pide ahora 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su implicación en la trama de espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, extesorero del PP. A él se le atribuyen varios delitos contra la intimidad, encubrimiento y malversación. La cúpula de Interior del gobierno de Rajoy, formada entonces por el ex número 2 del Ministerio, Francisco Martínez, y de Eugenio Pino, máximo responsable policial, y ambos condenados a 19 y 15 años de manera respectiva, tenían en cuenta una estrategia para investigar, sin contar con el aval judicial, a la cúpula de Podemos y en concreto a una cuenta del ex número 2 de la formación morada, Íñigo Errejón. Pero ambos investigados también contaban con otra estrategia para perseguir al secesionismo catalán, como a Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, y que buscaba recuperar el pulso de Convergencia ondeando la bandera del separatismo. El caso es que los populares han visto en el caso Mediador una grieta para desgastar a los de Sánchez, y el Partido Socialista también tiene ahora la suya para hacer lo mismo con el PP, que ahora mismo lidera Feijóo. Daniel Martínez, ¿cómo lo ves? Yo creo que primero hay que abordar lo principal. Lo cierto es que el señor Fernández Díaz fue suspendido de militancia de mi partido ya en el año 2021, y la posición del presidente Feijóo y del partido es que evidentemente se esclarezcan todas las responsabilidades y que no haya absolutamente nada que ocultar. Yendo a lo segundo que mencionabas, la coincidencia, ¿no?, de estas noticias que no son de hoy ni son de ayer. Estamos hablando de unos mensajes que se ven, que me parece que llegan hasta el 2015 y que ya han pasado algunos años. Y también otra feliz coincidencia para el presidente Sánchez, que ahora se haga pública esa solicitud de penas, ¿no?, para los implicados. Bueno, en fin. Yo creo que se tienen que esclarecer las responsabilidades. Creo que mi partido tomó las decisiones y las acciones oportunas ya en su momento, y pretender que no lo hizo, bueno, pues no es real, no es cierto. Entonces ahora lo que nos ocupa hoy es el caso del Partido Socialista, y es ahí donde ellos tendrían que ser, bueno, honestos y valientes y abordarlo. De Luis Uña. Al final todos estos casos llevan su recorrido. En este en particular, a mí lo que me preocupa es que se utilice, ¿no?, los recursos del Estado para
no velar por la seguridad de las personas o por su intimidad, sino para, como herramientas de control político o para eliminar enemigos políticos. Entonces, un caso me parece muy grave por la corrupción que es sintomática, ¿no?, en el caso del tío Verdi, en este partido, y que hemos visto de manera muy voluminosa, en particular en Andalucía. Pero en este otro en particular también, o sea, si yo utilizo los recursos que están a mi disposición, ¿no?, como gobernante, para atacar o para laminar, ¿no?, a rivales políticos, pues es lo mismo que cuando utilizo la justicia para hacerlo también. Entonces, quiero decir que lo uno o sea, la magnitud de la gravedad ya veremos cuál es la de cada uno, pero sí es verdad que no es algo que pueda justificarse, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta continuamos porque tenemos muchísimos temas hoy. Bueno, y les voy a contar un caso nuevo de presunta corrupción. No, eso lo dirán los tribunales, naturalmente, como siempre, por cierto. Pero hay que ponerse en el escenario. El escenario ya gobierna Pedro Sánchez. Escenario, el gobierno nombra delegados y subdelegados del gobierno y, bueno, pues alguien decide que la subdelegada del gobierno en Málaga, del gobierno socialista, sea María Gámez. Luego, en un cambio de esos internos en el Ministerio del Interior, esta señora progresa y es nombrada directora general de la Guardia Civil. Y la conocemos todos porque fue artífice central del cese del coronel Pérez de los Cobos. Recordarán que el cese del coronel Pérez de los Cobos tuvo pues un chisporrotazo con el ministro del Interior porque le exigía que no hiciera caso de la ley y que le comunicara al señor ministro las investigaciones que en función de policía judicial efectuaban sus agentes. El coronel se negó porque, oiga, tengo mandato expreso del juez instructor de que esto no puede salir de su despacho ni yo contarlo por ahí. Y al final, esta señora, María Gámez, alegó pérdida de confianza y se deshizo del coronel Pérez de los Cobos, un gran servidor del Estado, por cierto. Bueno, ¿por qué les cuento yo este rollo? Pues porque resulta, no tendríamos por qué conocer el nombre del marido de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil, si no fuera porque está siendo, y eso es noticia de esta tarde, investigado, el marido de la directora de la Guardia Civil, investigado por el desvío de fondos públicos. ¿Cómo era posible eso? Bueno, pues resulta que había unos manejos históricos de la Junta de Andalucía que empezaron antes de que Sánchez llegara al gobierno, cuando todavía gobernaba Susana Díaz en la Junta de Andalucía, pero que luego continuaron porque pues esto de la corrupción tiene lo que tiene. Y al final se iba el dinero público a través de la Fundación IDEA a pagos a diferentes empresas. Algunas de ellas tienen que ver con el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez, y con dos de sus hermanos. Y eso es lo que ahora mismo está el juzgado pues dilucidando. O sea que esto está abierto. Ya veremos en qué queda, que la presunción de inocencias vale para todos, también para el marido de la señora Gámez. Eso por supuesto. Pero tendrá que dar alguna que otra explicación sobre determinados ingresos que han llegado a manos de los investigadores de los juzgados. ¿Algún comentario? Sí, al final, bueno, efectivamente, vamos a presumir que hay inocencia en este caso, pero lo que no vamos a presumir era la manera en que se gestionaban los fondos públicos por el gobierno socialista en Andalucía, que era decir, desviarlo de su cometido, de su objetivo principal, hacia otros fines, como era la compra de votos, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que, por supuesto, presunción de inocencia, pero sin embargo, bueno, pues investigación y en la gestión de fondos públicos hay procedimientos muy tasados, muy rígidos, muy garantistas, precisamente para que no se utilicen de manera indebida. Esos mismos procedimientos deberían servir para, con toda claridad,
dibujar la trazabilidad, ver exactamente pues, quién aprobó, quién decidió, en qué momentos y cuáles eran las relaciones entre las personas implicadas. Sí, sí, sin duda. Bueno, vamos a uno de los nudos que tenemos atados en la política desde hace ya 5 meses. Es el trasfondo y el lío que hay en torno a la ley del solo sí es sí, el balance de beneficiarios de reducciones de condena y de excarcelados, ahora ya dicho oficialmente por el Consejo General del Poder Judicial, aunque no reconocido por la ministra, o no del todo reconocido por la ministra, y el conflicto que subyace entre las dos formaciones del Gobierno para hacer una ley que reforme el desaguisado de esta ley del solo sí es sí, cuyo responsable, no se les olvide nunca, es Pedro Sánchez, porque es el líder del Consejo de Ministros que aprobó esa ley. La llamamos la ley Irene Montero porque ella se ha convertido en la tozuda defensora de esta ley, pero el responsable es el líder de ese gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a ver ese balance de beneficiados por la ley. 646 y 65. Venga, vamos al vídeo. Los efectos indeseados del sí es sí continúan poniendo contra las cuerdas a Irene Montero. Ya son 646 las rebajas de condena y 65 los violadores excarcelados, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. En este primer recuento recopila los datos del Tribunal Supremo, que cuenta con 10 reducciones, de las audiencias provinciales, que cuentan con 599, y de los tribunales superiores de justicia autonómicos, que cuentan con 37 reducciones. Todos estos tribunales han optado por rebajar las penas, salvo contadas excepciones por falta de datos o de que se dieran los supuestos más favorecidos por la ley del sí es sí, lo que desmiente a la ministra Montero respecto a que solo rebajan algunos jueces. Hoy en Lérida, la Audiencia Provincial ha rebajado las penas por violación a 2 agresores sexuales. En el primero de los casos, el agresor fue condenado a la pena de 6 años de prisión, la más baja de la horquilla. Por eso ahora la pena se ha situado en 4 años. Y en el segundo, el condenado era familiar de la víctima y fue condenado a 14 años y 3 meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual. Ahora esa pena se queda en 13 años de prisión. Y en Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado de 14 años y 3 meses a 13 años y 9 meses la pena de prisión impuesta a un condenado por un delito continuado de agresión sexual a una menor. Y en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia ha actualizado sus datos y hoy ha notificado otras 12 nuevas rebajas de condena, 5 en Salamanca, 3 en Burgos y 4 en León. Y aunque los datos son cada vez más sorprendentes, la ministra Montero sigue sin asumir responsabilidades. Todavía el Consejo General del Poder Judicial no nos ha ofrecido los datos completos, no sabemos el número total de condenas, que son una minoría. La mayoría de revisiones se están produciendo manteniendo las penas porque caben en la horquilla y se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio. Lo cierto es que las reuniones entre PSOE y Unidas Podemos llevan paralizadas desde hace semanas, pero ¿habrá finalmente acuerdo o se convertirá el sí es sí en la mayor brecha del gobierno de coalición? La ministra no debe leer la prensa, no sabe que a una comisión del Parlamento Europeo el Consejo del Poder Judicial le dijo, mire, como poco 4 o 5 años para saber cuántos son los beneficiarios, pueden llegar hasta unos 4.000, pero ella ya saca conclusiones y como esto es provisional no lo comenta, no asume sus errores. Y lo más llamativo en lo que hablábamos antes de qué dificultad hay para que encuentren una solución y formulen una nueva ley que no corregirá nada, porque lo pasado está, pero al menos con los nuevos casos no les apliquen una horquilla de penas tan baja como lo que plantea esta ley. Bueno, pues hoy hablaba de ello Echenique, dice que no saben por qué el PSOE no quiere sentarse a negociar con ellos esa reforma. Lamentablemente, y siento mucho decirlo, aquella reunión de negociación que pidió el Ministerio de Igualdad al socio mayoritario por parte del PSOE no ha tenido todavía respuesta, es decir, no se quieren sentar a hablar y nosotros no entendemos por qué no se quieren sentar a hablar. Pues queda bastante claro, porque ya lo han declarado algunos miembros del gobierno del Partido Socialista. No es el consentimiento que en esa trola nos marearon durante meses, no. Es que ustedes, señores de Unidas Podemos, no quieren las penas de la ley anterior. Ese es el diferendo sustancial. Daniel. Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que decir es que Pedro Sánchez es
el presidente de gobierno y de todo el gobierno. Es decir, lo que hacen todos sus ministros y todas las carteras de su ejecutivo es su responsabilidad. O sea, no puede jugar a ser en ciertos momentos presidente de España y en otros momentos ser secretario general del Partido Socialista, como si esa otra parte del gobierno no tuviese nada que ver y no fuese su responsabilidad, que es su responsabilidad. Siendo esto así, bueno, recordemos algunas cosas que son mucho más importantes a que si las dos facciones del gobierno se sientan a hablar o no se sientan a hablar. Bueno, en fin, eso es peccata minuta llegados a esta situación. En un primer momento esta iba a ser la ley que iba a ser envidiada por todo el mundo, iba a ser algo maravilloso. Luego nos enteramos de que ya había informes jurídicos que advertían de las posteriores y perjudiciales consecuencias que tendría la ley. Luego la ministra Irene Montero tuvo la soberbia, porque todo este asunto por su parte está teñido de dogmatismo y soberbia, se atrevió a dar lecciones sobre cómo se tiene que aplicar la técnica penal a los jueces de este país. Esto, que son unos machistas. Bueno, efectivamente. Claro. Eso fue absolutamente espectacular. Se permitió decirles que, bueno, pues que no sabían de lo suyo, que ella seguro que sí sabe, ¿no? Posteriormente, su secretaria de Estado, la señora Rodríguez Pam, ya nos dice que, oye, que no es ese el tema, ¿no? No tenemos que estar pensando en las penas, ¿no? El problema es que no se ha explicado adecuadamente. Eran problemas de comunicación y problemas de transmitir las bondades de este grandísimo proyecto. Pero la realidad es que estos números son absolutamente alarmantes y gravísimos. Aquí se han lesionado los intereses absolutamente legítimos de prácticamente 700 víctimas y todavía los procesos que queden. Me parece que solamente queda una audiencia provincial por no tener que rebajar una pena o proceder a una excarcelación. Es decir, estos números son tremendos. 646 rebajas de pena, 65 excarcelaciones. 711 en total. En cualquier lugar, la señora Montero, tendría que haber dimitido motu propio por vergüenza. Y en cualquier otro lugar, el presidente de gobierno la tendría que haber cesado. Esto es evidente. No se puede lesionar los intereses de justicia de tantísimas personas en actividades que son tan graves y simplemente, bueno, pues primero son los jueces, luego hay problemas de comunicación y ahora resulta que el problema es que el gobierno de coalición no se sienta a hablar, de verdad. De verdad estamos con estos argumentos. Es verdaderamente intolerable. Insisto, todo este asunto está teñido de dogmatismo en la génesis de la reforma legal y luego de soberbia en la gestión del asunto. Si sabemos que este gobierno tiene el récord, ¿no?, de activismo legislativo sectario, ¿no?, era por no olvidarme de ningún adjetivo, ¿no?, y además capitaneado por el señor Sánchez. O sea, esto no, y él mismo ya declaró que estaba muy orgulloso de la ley. Pero ahora lo que va a ser imposible va a ser imposible torcer, digamos, la voluntad de Irene Montero, porque Irene Montero, en mi opinión, ¿no?, está en una batalla de la que ella es primera espada, ¿no?, contra el heteropatriarcado. Entonces, como el heteropatriarcado es la raíz de los males, de todos los males, pues yo hago una ley, ¿no?, donde para mí es tan malo el tocamiento como la violación. Y esto, que estaba separado en la legislación anterior, permitía, ¿no?, aplicar penas, ¿no?, diferentes, pero digamos más consistentes con la gravedad de cada acción. Pero en esta señora pues va a ser imposible. Pues sí. Bueno, vamos con la moción de censura de Vox. Quiero empezar este asunto
con unas declaraciones que la verdad cuando las oí me pareció que eran del todo formalmente incorrectas del presidente Sánchez en una entrevista que le hacía anoche Pedro Piqueras. Nosotros nos vamos a tomar en serio esta moción de censura porque es el artículo 113 de nuestra Constitución, porque respetamos el Parlamento. Para usted, ¿cuál es el momento ideal de celebrar esa moción de censura? Hombre, no nos vamos a tomar los casi 3 meses que se ha tomado la otra derecha en presentar la moción de censura. Será menos. El país tiene muchas cosas importantes que tratar, leyes que aprobar, debates que sustanciar. Perdón, pero esto no es una competencia de la mesa del Congreso. ¿No es una competencia de Meritxell Batet? ¿Qué tiene que decir el presidente del Gobierno sobre el momento en el que vamos a tardar más o menos? Hay muchas leyes que tratar. No haga más leyes, ¿no? De verdad, no haga más leyes. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Como la del bienestar animal? ¿Como la ley trans? ¿O como la ley del solo sí es sí? ¿De verdad? ¿Este país necesita más leyes de Pedro Sánchez? ¿Hay alguien que crea eso? Que levante la mano, porque yo no lo termino de entender. Y ya unido a este lío, pues resulta que el diario El Mundo publicaba que Ramón Tamames, el candidato a presidente en esa moción de censura, defendió en una carta renombrar Cataluña como nación catalana después del 1 de octubre, lo cual ya en fin, Ramón Tamames es un personaje poliédrico. Esto no le ha sentado ni bien ni mal a Vox, o tal vez ironizan porque les ha sentado muy mal, no lo sé. Iván Espinosa decía que lo peor de Ramón Tamames es que incluso fue comunista. Vean. Si ha sido comunista, más que eso no nos imaginamos nada más grave, ¿no? Pero en esta misma tribuna dijo ayer Santiago Abascal que si hubiéramos querido una persona que coincidía 100% con nuestro ideario, pues habríamos propuesto al propio Santiago Abascal. Se trataba justamente de nombrar a una persona independiente, una persona que no es de Vox, que no milita en Vox, que probablemente no sabemos ni siquiera si vota Vox, sino se trata justamente de que sea una persona ajena al partido, independiente del partido, que tenga opiniones distintas, a veces contrarias al del propio partido, pero que coincida en el análisis de la situación actual. Daniel Martínez. Bueno, sobre esta posición, esta carta que envió y que hemos encontrado hoy en prensa, que hemos visto hoy en prensa, bueno, lo único que puedo decir es que, por supuesto, no estamos de acuerdo con esas posiciones y debe quedar claro que la indivisibilidad de la soberanía española, que reside en todos los ciudadanos, y la indivisibilidad y la integridad del territorio. A partir de ahí, y hasta ahí llego con las opiniones del profesor Tamames, que por otra parte, sin duda es una persona respetable, pero sobre la moción de censura, me parece que es flaco favor a quienes pensamos que debe haber un cambio de ciclo político y un cambio de inquilino de la Moncloa. Es decir, esta moción yo creo que no cabe ninguna duda de que le va a dar oxígeno y le va a dar alas al presidente de gobierno y al Partido Socialista. Porque toda vez que no existen los votos para que triunfase una moción en contra del actual gobierno, pues lo que se va a protagonizar es... Eso está por ver, dependerá de los palos que le pega Ramón Tamames cuando se suba al teatrillo y empiece a repartir según él crea, ¿no? Bueno, yo creo... No necesariamente le da oxígeno. A pesar de que es evidente que lo van a perder, pues dependerá de lo que diga Tamames y de cómo afronte esas circunstancias. Bueno, sin quitarte razón, en que evidentemente habrá que escuchar qué dice el profesor Tamames, lo cierto es que se va a visibilizar una victoria legislativa en un procedimiento grave y muy importante, ¿no?, dentro de nuestro corpus constitucional. Y bueno, pues será una victoria del presidente Sánchez. Entonces yo creo que solo eso ya le refuerza y le permite, uno, quitar foco sobre otros temas, como el que estábamos hablando del Tito Berni, y también tal vez le pueda ayudar en el próximo gran momento electoral de mayo. Con lo cual yo me atrevo a decir que no es
no es lo más afortunado en este momento. Luis. Bueno, por separar las dos cuestiones, lo primero, el tema que ha salido de Ramón Tamames con sus comentarios sobre la nación catalana, pues también comentaba, creo que en su misma misiva, ¿no?, pues el tema de la mutualización de la deuda autonómica, ¿no?, que él era partidario, y bueno, pues creo que la carta se la enviaba también a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy hizo buen uso de eso con el famoso FLA, ¿no?, de transferir multitud de recursos o de dinero al gobierno independentista catalán. Y luego estaría el tema de la moción donde yo, como no tengo una posición que defender partidista, pues veo tres. Una, digamos, el PP con un muro de contención hacia la derecha y tratando de extraer, ¿no?, el máximo de votos del PSOE. El presidente Sánchez va a defender, ¿no?, el que no se sigan filtrando hacia votos hacia el PP, y finalmente pues Vox para defender su parcela en su espectro ideológico, ¿no? Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones en el programa. A ustedes todavía les agradezco más su interés y atención desde sus hogares, por eso les invito a ver a continuación, así que volvamos de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Tito Berni, el diputado socialista canario, amenaza como si fuera un cáncer a Pedro Sánchez a pesar de la cirugía cautelar que le han aplicado ya en el Partido Socialista, pero juergas, putas y lo peor, corrupción con dinero público. El de Canarias, precisamente, todo eso amenaza con convertirse en un chicle venenoso que enganche brazos y piernas a Sánchez en vísperas de elecciones. Tito Berni, un hombre de 60 años que fue diputado en 2 legislaturas por Canarias, lo era hasta hace unos días, está siendo investigado por delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a un grupo organizado. En primer lugar, esto es una mancha para un partido que presenta leyes que pretenden prohibir la prostitución y luego resulta que sus diputados son usuarios destacados de esta prostitución y la usan, esto aún es peor, como gancho para producir más y nueva corrupción. Un asunto muy feo. Hoy conocemos nuevas francachelas con más electos del PSOE que se divertían a cuenta de los posibles del dinero sucio y pestilente que acumulaba Tito Berni. Y claro, le exigen toda la oposición al PSOE que haga público quiénes eran esos cargos que compartían pues los ágapes. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Pues la cena de la que informan hoy los medios no es la primera en la que participaron diputados socialistas. Hasta 15 cargos con escaño del PSOE se reunieron anteriormente en este mismo restaurante con otro empresario de la trama. Según Tacoronte, el mediador que da nombre al caso, este empresario, dedicado a la instalación de placas solares, pagó parte de esa cena en la que se cerraron varios negocios. Varios de estos diputados presentes, asegura Antonio Navarro, eran de comunidades autónomas muy importantes en España. Los encuentros se produjeron, por cierto, durante el estado de alarma mientras había toque de queda. El sumario del caso, que no tiene desperdicio, revela que el principal acusado, el Tito Berni, obligaba a los empresarios a hacer un primer pago de 5.000 euros a un club de fútbol infantil que él mismo presidía en Canarias. El exdiputado socialista también buscó hacer negocios fuera del archipiélago. En el sumario constan conversaciones con un empresario de drones que buscaba expandir el negocio a Zaragoza, gobernada por el Partido Socialista. Vamos con las reacciones al caso mediador. Lo más significativo es que los socios tradicionales del Gobierno dicen por ahora que apoyarían con sus votos una moción de investigación o una comisión investigadora. Se trata de Esquerra y de Compromís. Podemos critica duramente lo sucedido, pero cierra filas con el PSOE y la oposición, Partido Popular y Vox, desde luego, en la crítica feroz a este asunto. Dice Feijóo que se trata de corrupción cutre.
El escándalo de la corrupción engorda. La investigación judicial no pone por ahora nombres, pero sí insiste en que el caso mediador, bautizado como el caso del Tito Berni, salpica a casi una veintena de miembros del PSOE. Y hay que llegar hasta el final por muchas cuestiones. En primer lugar, porque afecta a esta Cámara. El fango se extiende sobre los socialistas y por ende sobre el Ejecutivo. Y desde el Consejo de Ministros insisten en atacar con este nuevo caso de corrupción al PP. Con absoluta rotundidad expresar en nombre del Gobierno nuestro rechazo y condena. No me deja de sorprender que se encuentre tan animoso el Partido Popular con este caso. El asunto preocupa a los socios de la coalición. Y creo que esto es de una enorme gravedad y es algo que cualquier demócrata, independientemente de a quién vote, tiene que condenar. El líder del PP, Núñez Feijóo, acusa al PSOE de querer tapar el escándalo. Parece que estamos simplemente viendo a la punta del iceberg. Por tanto, esto es un caso de corrupción cutre, lamentable. Los de Feijóo en el Congreso han solicitado la comparecencia de hasta 4 ministros del Partido Socialista y Vox se ha sumado a sus exigencias. Lo que nos interesa saber es si esto va a acabar, como todos los casos de corrupción del Partido Socialista, como el caso de los ERE, en el que al final no pasa nada, que Vox se presentará como acusación popular en este caso. Los socios habituales del Ejecutivo, como Esquerra o Compromís, ven bien apoyar al Partido Popular si finalmente se aprueba una comisión para investigar el caso. Apoyaremos cualquier iniciativa legislativa, cualquier iniciativa judicial. Cualquier iniciativa que se promueva en este Congreso, Compromís la apoyará, sea de quien sea. Otros, como el PNV, se mantienen por ahora más cautos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en torno al caso. En el Partido Socialista lo descartan. En todos los colectivos puede haber corruptos y corruptores, pero la diferencia está en cómo se reacciona. Y lo que es evidente ahora es que los socialistas temen que el escándalo, así como las consecuencias de la ley del solo sí es sí, lleven a un vuelco electoral al que se suma también el descrédito de su partido en Canarias. Hoy las terminales mediáticas del Gobierno prefieren hablar de la Kitchen que de este caso, del caso mediador. Según informan estos medios, el PP de Rajoy utilizó esta trama para espiar a Podemos y el independentismo. El caso del Tito Berni ha dado mucho de qué hablar. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder. Tanto que el Partido Socialista intenta silenciarlo para no perjudicar sus pretensiones en un año electoral. Los de Sánchez buscan ahora centrar su atención en otro tipo de acusaciones como las que afectan al PP. El mismo ánimo que les veo en este caso, me gustaría encontrarle en los casos que les afectan directamente. Y mientras unos subrayan los socialistas han actuado con determinación, los populares insisten se han mantenido estáticos ante los casos que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pide ahora 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su implicación en la trama de espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, extesorero del PP. A él se le atribuyen varios delitos contra la intimidad, encubrimiento y malversación. La cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy, formada entonces por el ex número 2 del Ministerio, Francisco Martínez, y de Eugenio Pino, máximo responsable policial, y ambos condenados a 19 y 15 años de manera respectiva, tenían en cuenta una estrategia para investigar, sin contar con el aval judicial, a la cúpula de Podemos y en concreto a una cuenta del ex número 2 de la formación morada, Íñigo Errejón. Pero ambos investigados también contaban con otra estrategia para perseguir al secesionismo catalán, como a Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, y que buscaba recuperar el pulso de Convergencia ondeando la bandera del separatismo. El caso es que los populares han visto en el caso mediador una grieta para desgastar a los de Sánchez, y el Partido Socialista también tiene ahora la suya para hacer lo mismo con el PP, que ahora mismo lidera Feijóo. La corrupción de Tito Berni se convierte en el principal elemento de presión para Pedro Sánchez y para el PSOE, porque tiene todos los ingredientes de los EREs de Andalucía. Eso sí, a pequeña escala, pero se trata de drogas, de prostitución, de comilonas y de dinero público malversado. Esta vez se han producido en tiempo del mandato de Pedro Sánchez a la cabeza del PSOE y en la Moncloa. Y corre la enorme sospecha de que los socialistas han actuado quirúrgicamente con Tito Berni porque algo sabían de sus andanzas en el caso mediador. Los hechos contradicen a Sánchez. No se puede poner sobre la mesa leyes para prohibir la prostitución y que la familia socialista sea uno de los bochornosos clientes de esos prostíbulos. Y la trama es aún peor, porque lo que venían a decir es: si nos pagas tendrás subvenciones, acuerdos ilegales con la Administración canaria. Incluso parece que ponían multas falsas de carácter agropecuario, que lo que perseguían es que se contactara con el mediador debidamente engrasado para que las eliminara.
como quien saca un conejo de la chistera, ha aparecido hoy, como el que lo tenía preparado para el llegado el caso, pues signos de evidente corrupción política entre los más altos mandos del Ministerio del Interior, siendo ministro Jorge Fernández Díaz del Partido Popular. Se habla de comprar la cuenta de Errejón en un paraíso fiscal y luego difundirlo utilizando periódicos afines. Lo mismo con algunos independentistas, como Xavier Trías, al que le imputaron periodísticamente, por lo menos, cuentas en Suiza que luego resultaron no existir. Manejos corruptos en el Ministerio del Interior contra los enemigos políticos, eso es terrible. Corrupción al viejo estilo del bipartidismo español, al que los ciudadanos le han dicho basta no pocas veces. El Poder Judicial cifra en 646 rebajas, incluidas 65 excarcelaciones, el balance de los primeros 5 meses del CSI. Este balance es todavía más demoledor que los datos parciales que se han ido conociendo en las últimas semanas. El informe, por cierto, desmonta la tesis de Irene Montero sobre la incorrecta aplicación de algunos jueces de la ley. Todas las audiencias, salvo una, han rebajado condenas. Los efectos indeseados del CSI continúan poniendo contra las cuerdas a Irene Montero. Ya son 646 las rebajas de condena y 65 los violadores excarcelados, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. En este primer recuento recopila los datos del Tribunal Supremo, que cuenta con 10 reducciones, de las audiencias provinciales, que cuentan con 599, y de los tribunales superiores de justicia autonómicos, que cuentan con 37 reducciones. Todos estos tribunales han optado por rebajar las penas, salvo contadas excepciones por falta de datos o de que se dieran los supuestos más favorecidos por la ley del CSI, lo que desmiente a la ministra Montero respecto a que solo rebajan algunos jueces. Hoy en Lérida, la Audiencia Provincial ha rebajado las penas por violación a 2 agresores sexuales. En el primero de los casos, el agresor fue condenado a la pena de 6 años de prisión, la más baja de la horquilla. Por eso ahora la pena se ha situado en 4 años. Y en el segundo, el condenado era familiar de la víctima y fue condenado a 14 años y 3 meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual. Ahora esa pena se queda en 13 años de prisión. Y en Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado de 14 años y 3 meses a 13 años y 9 meses la pena de prisión impuesta a un condenado por un delito continuado de agresión sexual a una menor. Y en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia ha actualizado sus datos y hoy ha notificado otras 12 nuevas rebajas de condena, 5 en Salamanca, 3 en Burgos y 4 en León. Y aunque los datos son cada vez más sorprendentes, la ministra Montero sigue sin asumir responsabilidades. Todavía el Consejo General del Poder Judicial no nos ha ofrecido los datos completos, no sabemos el número total de condenas, que son una minoría. La mayoría de revisiones se están produciendo manteniendo las penas porque caben en la horquilla y se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio. Lo cierto es que las reuniones entre PSOE y Unidas Podemos llevan paralizadas desde hace semanas, pero ¿habrá finalmente acuerdo o se convertirá el CSI en la mayor brecha del gobierno de coalición? Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha aportado hoy nueva información a las diferencias que tienen las dos formaciones del Gobierno a propósito de la reforma de la ley del solo sí es sí. El portavoz podemita dice que es el PSOE el que no quiere sentarse a negociar y que no entendemos por qué. Lamentablemente, y siento mucho decirlo, aquella reunión de negociación que pidió el Ministerio de Igualdad al socio mayoritario por parte del PSOE no ha tenido todavía respuesta, es decir, no se quieren sentar a hablar y nosotros no entendemos por qué no se quieren sentar a hablar. Y las diferencias entre Ramón Tamames y Vox son de sobra conocidas, aunque en lo que respecta a la cuestión territorial parecen insalvables. Según publica hoy el diario El Mundo, el economista envió una carta a Artur Mas tras el 1 de octubre, en la que defendía renombrar Cataluña como nación catalana. Tamames apostaba por dotar a la región de un nuevo estatus y entre sus propuestas destacaba el traslado del Senado a Barcelona o la creación de un Ministerio de Cuestiones Territoriales ubicado también en la misma ciudad. Unos postulados que difieren bastante de la postura de Vox, que apuesta, entre otras cosas, por ilegalizar a los partidos independentistas. Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, ha restado importancia a estos comentarios de Ramón Tamames, como llamar nación catalana a Cataluña después del 1 de octubre. Espinosa irónicamente decía que no es eso lo peor es que
Tamames ha sido comunista. Según Espinosa, la moción de censura pretende atraer a gente que piensa diferente a lo de Vox. Con esa lógica, cuanto más alejado, dice Espinosa, esté de las posturas de Vox, pues más les gusta a sus líderes haber puesto a Ramón Tamames al frente de la moción de censura. Si ha sido comunista, más que eso no nos imaginamos nada más grave, ¿no? Pero en esta misma tribuna dijo ayer Santiago Abascal que si hubiéramos querido una persona que coincidiera 100% con nuestro ideario, pues habríamos propuesto al propio Santiago Abascal. Se trataba justamente de nombrar a una persona independiente, una persona que no es de Vox, que no milita en Vox, que probablemente no sabemos ni siquiera si vota Vox, sino se trata justamente de que sea una persona ajena al partido, independiente del partido, que tenga opiniones distintas, a veces contrarias al del propio partido, pero que coincida en el análisis de la situación actual. Y en página económica, febrero nos ha vuelto a traer una nueva subida de los precios. El IPC subió este mes 2 décimas hasta el 6,1% debido al encarecimiento de la luz, la ropa, los hoteles o el Euribor. El IPC subyacente, ese indicador que no tiene en cuenta alimentos y energía, no es mucho más halagüeño, hasta el 7,7%. Ha subido este indicador arrojando su peor dato desde diciembre de 1986. La rebaja del IVA de los alimentos, lo cierto es que tampoco se ha visto reflejada en el segundo mes del año. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 0,8% respecto a enero, en la que los precios eran un 15,4% más caros que el año anterior. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha restado importancia a este repunte de la inflación porque, según ella, en los próximos meses vamos a ver confirmada pues que la inflación vaya bajando. Eso sí, ha dicho que lo que para ella es un mérito es que la contención de la inflación en España sea la mejor de la Unión Europea, y en eso ha tenido muy mala suerte, porque el mismo día que lo decía María Jesús Montero aparecía la inflación en Francia y es 1 décima mejor que la española. Sube ligeramente para posteriormente bajar a lo largo de los próximos meses. Ya lo habíamos advertido que se podía producir esa situación, pero son 2 décimas respecto al mes anterior, y lo importante es que nuestro dato de inflación, nuestro dato de control de los precios es mejor que el que se está produciendo en la zona euro. Somos el gobierno que mejor está controlando la subida de precios. La oposición ha criticado hoy la inacción del Gobierno para frenar esta subida de precios. Desde Vox creen que el IPC de febrero es bastante grave y supone una más de las malas noticias que ha cosechado este Gobierno. Una más de las malas noticias que venimos acumulando en el ámbito económico desde hace muchos años. Lo grave es que las causas que generan la inflación, que son muchas y muy complejas, pero tienen que ver especialmente con la subida constante del precio de la energía, y no necesariamente conectada con la guerra de Ucrania, que es a lo que siempre se ciñe este gobierno. Recuerdo que la inflación empezó a subir antes de hace un año, antes de la invasión de Ucrania. Como digo, las medidas que han tomado en el ámbito energético han causado una subida generalizada de precios que es muy difícil revertir. Una de las mejores maneras para reducir la inflación es contener el gasto público, hacer que se gaste menos y no más. Y este Gobierno está empeñado justo en lo contrario, con aumentos a veces disparatados de lo que se gasta, por ejemplo, en publicidad. El presidente del Gobierno no para de gastar dinero y este año de elecciones ha decidido que por qué no gastar más. El Ejecutivo de Sánchez va a hacer 193 campañas institucionales a lo largo de este año. Se ha convertido en el mayor anunciante en España, promoviendo todas sus iniciativas. Para este año se ha anunciado el mayor contrato de compra de espacios para publicidad, tanto en medios de comunicación como en otros soportes de toda la historia del país. Será de 400 millones, sin impuestos, previsto para 2 años y prorrogables otros 2. Esto a 3 meses de las elecciones. Y también Radio Televisión Española gastará 750.000 euros por cada capítulo en sus series de trasfondo político. Se ha aprobado 2 temporadas de 2 series que el importe total será de casi 10 millones de euros. Una de ellas se llama Democracia y trata sobre una mujer policía en 1979 que desarma una red de corrupción basada en el tráfico de heroína que apunta a sus superiores y a un secreto plan de golpe de Estado. Y la otra es la última temporada de Cuéntame, sobre los últimos 6 años del siglo XX. Y con razón Pedro Sánchez puede permitirse este desembolso. La situación del país es muy buena y parece ser que sobra el dinero y hay que hacer campaña.
Y hay novedades sobre la trama de adjudicaciones ilegales que afecta a la Consejería de Obras de Cantabria. Según publica hoy El Debate, el Gobierno de Revilla adjudicó a dedo 8,8 millones a las empresas implicadas en esta trama. La mayoría de los pagos se produjeron durante la pandemia del coronavirus. El cabecilla de la trama, el jefe del Servicio de Carreteras, que fue detenido el pasado jueves, tuvo en 2022, ayer lo contábamos, ingresos por valor de 3 millones de euros, frutos de estas comisiones ilegales. El cargo que ahora mismo estaría en el punto de mira es el del consejero, de José Luis Gochicoa, al que Revilla descarta de momento cesar. Juan Carlos Martínez es el marido de la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y está siendo investigado en los tribunales por presunto desvío de fondos públicos andaluces que se administraban a partir de la Fundación IKEA y que pues, en algún momento se fue beneficiado con esos fondos, tanto él como 2 de sus hermanos. Veremos en qué queda este asunto nuevo de corrupción política. ¿Cuál ha sido el cuarto encuentro fallido, nulo, sin ningún efecto, entre los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, y el ministerio que lidera Pilar Llop? Es el cuarto intento. Los huelguistas dicen que les parece que son inaceptables las propuestas que hace el ministerio y suma y sigue a ese tapón cada vez de dimensiones más desproporcionadas en el que se ven envueltos los juzgados de este país, donde se tienen que pues, suspender juicios, vistas y hasta los pagos que tiene que hacer la justicia. El futuro de los fondos europeos podría estar comprometido tras la visita de la delegación de eurodiputados a España la semana pasada. El informe desfavorable sobre la gestión de estos fondos, sumado a ese toque de atención por la reforma de la malversación y la ley del solo sí es sí, han obligado a Félix Bolaños a desplazarse hasta Bruselas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajó el pasado lunes a Bruselas para reunirse con 2 comisarios europeos con el objetivo de minimizar los efectos de lo que podría acabar siendo un informe demoledor sobre el Estado de Derecho en España. Este informe recogería las impresiones de la misión europea, encabezada por la eurodiputada Katarzyna Lukasiewska, que vino a analizar la rebaja de penas para violadores y malversadores a raíz de la aprobación de la ley del solo sí es sí y la reforma del delito de malversación. Espero que las posibles lagunas que se hayan podido generar puedan solucionarse cuanto antes, si bien los magistrados con los que hablamos hoy nos transmitieron que la solución es difícil. Esta situación ha hecho saltar las alarmas del Gobierno, que teme que las conclusiones de las eurodiputadas aparezcan reflejadas en el informe anual sobre el Estado de Derecho y esto pueda tener un efecto negativo sobre la llegada de nuevos fondos europeos. De este modo, Félix Bolaños se reunió con 2 comisarios europeos. La primera sería Vera Jourova, encargada de Transparencia y Valores Europeos. El segundo sería Didier Reinders, responsable de Justicia y gestor del informe anual sobre el Estado de Derecho. El objetivo de la reunión es vender los supuestos avances del gobierno de Pedro Sánchez, como pueda ser el hecho de completar in extremis la composición del Tribunal Constitucional y de paso culpar al PP de bloquear la renovación del CGPJ que se espera desde Europa. Lo que no se contempla es que el Ejecutivo socialista siga la recomendación de Bruselas para cambiar la legislación con el fin de aumentar el peso de los jueces en la designación de los miembros de este órgano. Y es que al gobierno de Pedro Sánchez le pasa como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra. El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania reconoce que corre peligro la ciudad de Bakhmut atacadas por los mercenarios del grupo Wagner. Reconoce que la situación que vive este enclave estratégico de Ucrania es extremadamente tensa. Mientras tanto, las autoridades de Ucrania informan de otros ataques de bombardeos en el sur y en el este del país y el gobierno de Kiev está intentando que se reabran las negociaciones para poder exportar al resto del mundo el grano de Ucrania. Bueno, y cada vez es más común la depresión en los menores en Estados Unidos. Causas como la pandemia o como la dependencia de las redes sociales han hecho que proliferen las enfermedades mentales.
Desde hace no mucho, la salud mental ha dejado de ser un tabú en casi todas las sociedades, al igual que las enfermedades y problemas mentales. Y gracias a esto se han realizado numerosos estudios para estudiar la salud mental de las personas, pero un estudio realizado en Estados Unidos ha dejado entrever un drama social. Los adolescentes estadounidenses están realmente tristes y depresivos, siendo cada vez más propensos a tener pensamientos suicidas. Pero ¿cuál es realmente la razón? Todo parece apuntar al auge de las redes sociales, y es que según estos estudios, las redes sociales han empeorado la experiencia de la entrada en sociedad, siendo cada vez más difícil relacionarse con los demás. Sin embargo, esto sumado a otras razones hace que el círculo se cierre, y es que hay que sumar la permisividad sexual y social, es decir, el aumento de divorcios o la maternidad fuera del matrimonio, lo que además conlleva al declive de la familia biparental. También los adolescentes tienen cada vez menos apego a la religión, fomentando por otro lado el egoísmo y poniendo un gran énfasis en la creación de sí mismos y de un mundo irreal en el que solo existen ellos. Todo ello, sumado también a lo que ha provocado el coronavirus y la cultura woke, ha hecho que los adolescentes estén cada vez más tristes y deprimidos, mientras por otro lado vemos como el egoísmo y el narcisismo tóxico son dos fenómenos que no dejan de aumentar. Y en España, la borrasca Juliet se ceba con Mallorca y deja torrentes desbordados y cortes de luz. El temporal ha provocado el corte de hasta 15 carreteras en el norte de la isla, donde ha habido nevadas de más de 1 metro. La nieve dejará paso a la lluvia y el granizo en los próximos días, en los que van a continuar las alertas. Bueno, y de Baleares nos vamos a Andalucía, que hoy conmemora su fiesta regional con distintos actos en el Teatro de la Maestranza y el Parlamento de Andalucía. El cantante almeriense David Bisbal y la artista jerezana Lola Flores, ella a título póstumo, han sido nombrados hijos predilectos en una ceremonia en la que también hemos visto, en la que también se ha distinguido al cordobés o al presidente de honor del Grupo API, Manuel Contreras. Desde aquí felicitamos a todos los andaluces. Bueno, el día en 30 minutos ha llegado a su fin. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana con toda la información aquí a las 9. Hasta mañana.